Vamos a las Escrituras, amada iglesia, y vamos a continuar hablando sobre la misericordia. El domingo pasado estuvimos trabajando la misericordia, que nosotros debemos tenernos unos a otros mirando la misericordia de Dios. Y básicamente una conclusión final es que la misericordia que usted otorga a los hermanos debe ser conforme a la misericordia que Dios te ha otorgado. No hay misericordia sin perdón y no hay perdón sin misericordia. Y usted no puede decir que ha perdonado a un hermano si no tiene misericordia de él y pasa por alto todo lo que él ha hecho. No puede perdonar si no se dispone a ser bondadoso y hacerle bien a esa persona. No hay perdón si esas dos cosas no están manifiestas en su vida. Por eso la Escritura dice: sean buenos y misericordiosos unos con otros, perdonando de la manera que Cristo o que Dios lo hizo con vosotros, en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios como tal, pero vamos a aplicarla a nuestra vida porque vamos a seguir mirando este principio, que la misericordia, el trato que usted debe tener conmigo, yo contigo y usted con los demás, debe ser conforme al trato que Dios tuvo contigo y conmigo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios, a través de Moisés, trajo la ley. Y Moisés le tocó aplicar la ley al pueblo de Israel. Por eso todo aquel que le embarraba a Moisés, la mayoría de ellos tenía que matarlos. Pero, aparte de la ley y aparte de Moisés, Dios envió a su Hijo. Y a través de su Hijo no mandó la ley, mandó su misericordia. Y ahora nosotros no podemos vivir según la ley del Antiguo Testamento, debemos vivir según la misericordia de Dios en Cristo Jesús. De la misma manera que Dios trató al mundo en Cristo, ahora nos corresponde a nosotros tratarnos los unos a los otros. Pero vamos a mirar parte de las características de esta misericordia. Si hablamos de la misericordia de Dios, decimos que la misericordia de Dios es aquel atributo de Dios, aquel atributo divino por el cual Dios otorga sus favores. O Dios se pone a favor tuyo, a favor de las criaturas insignificantes y pecadoras, esto hablando de nosotros como personas, y por su misericordia nos libra del juicio justo y nos otorga su gracia. Si la misericordia de Dios no hubiese sido extendida para nosotros, no habría gracia para nosotros tampoco. La gracia y la misericordia y todos los atributos de Dios trabajan juntos para que el hombre reciba los favores de Dios. Y la gracia de Dios es todo lo que es Dios a favor tuyo y a favor mío. Ahora Dios en nosotros está obrando para que nosotros nos pongamos a favor de los demás y los ayudemos, los restauremos. Y si es posible, muramos por los otros para que los otros sean restaurados. De la manera que nosotros fuimos restaurados por la obra y el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso el Salmo 136, versículo 1, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nadie puede alabar a Dios rectamente si no está teniendo misericordia de su hermano. En uno de los textos que leyó nuestros hermanos y hermanas hace un rato, dice la Escritura: el que dice que ama a Dios está obligado a amar a su hermano. Porque el que aborrece a su hermano y dice que ama a Dios, no conoce a Dios, ni ama a Dios, y es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Yo le hago una pregunta hoy. ¿Aborreces tú a alguien en este momento? ¿Tienes alguna queja contra alguien en este momento? Porque si tú tienes algo contra tu hermano en este momento, o tienes una queja contra alguien, y así has venido adorando a Dios, esa adoración no ha agradado a Dios. Porque Dios dice muy clarito que antes de presentar cualquier ofrenda, tú debes estar en paz con tu hermano. Y luego presentar esa ofrenda. La Biblia dice que si alguno tiene una queja contra el hermano, de la misma manera como Cristo nos perdonó a nosotros todo pecado, nosotros debemos perdonar a nuestro hermano en todo aquello que el hermano haya hecho contra nosotros. Tenemos una iglesia actual, contemporánea, que cree que puede adorar a Dios y al mismo tiempo estar mal con el hermano. La Biblia dice que no es posible. No es posible. Ni nuestras oraciones serán recibidas tampoco delante de Dios si yo tengo algo contra
el hermano. Porque tener algo contra el hermano es desobedecer las Escrituras. Es ir en contra de la ley del amor de Dios, que perdonó pecadores como usted y como yo, para que nosotros perdonemos pecadores que somos coiguales con el otro. Por eso es necesario, hermano, que entendamos la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la Escritura, vamos a mirar algunas características de la misericordia de Dios y quiero que busquen esos textos, pero vámonos uno por uno. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6, donde el rey Salomón exalta la misericordia de Dios para con David. Y sencillamente por un pequeño motivo exalta esta misericordia. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. El rey Salomón, cuando el Señor se le aparece en sueños y le pide que pida cualquier cosa que Él se la dará, el rey Salomón dice al Señor en esta revelación y en este sueño que le permite tener. Versículo 6. Le dice David, Salomón, a Dios, a Jehová. Salomón dijo: Jehová, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando ustedes van a mirar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una gran diferencia. Casi que en el Antiguo Testamento la misericordia había que ganársela. Por eso el texto dice: tú tuviste de él misericordia porque él anduvo bien. ¿Cierto? Porque él anduvo bien. Y menciona tres cosas básicamente del rey David. Anduvo en verdad, anduvo en justicia y anduvo en rectitud de corazón para con Jehová. Y dice el texto: y por eso tú le has reservado esta gran misericordia. ¿Cuál? En que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando yo miro este texto, hermano, veo que la misericordia de Dios es grande, pero cualquier clase de misericordia que Dios tenga contigo es grande. No hay misericordia pequeña en el Dios omnipotente. No hay misericordia reducida en el Dios infinito. No hay misericordia débil, barata en el Dios todopoderoso. Todas las misericordias de Dios son grandes. Pero hay una pequeña diferencia entre las palabras del Antiguo y el Nuevo. Que las misericordias para ti y para mí, Dios no las tuvo por lo que nosotros hemos hecho. Las hizo por lo que Cristo hizo. Por eso la misericordia de Dios para con nosotros y para con los demás no está ligada a que el otro se porte bien. Está ligada a que Dios tuvo misericordia de mí cuando yo aún era pecador, malo y perverso. Por lo tanto, la misericordia de Dios debe ser otorgada a cualquiera, en cualquier situación, de la misma manera que Dios me la dio a mí. La misericordia de Dios para con nosotros vinieron en Cristo Jesús. Y por las muchas misericordias de Dios, Cristo apareció para con nosotros. Vamos al libro de Lucas, por favor, un momentico. En el libro de Lucas, allí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 78, en esta profecía que da Dios Zacarías, después de que nace su hijo Juan Bautista, el Espíritu Santo abre su boca y él empieza a dar gracias a Dios en el Espíritu, porque fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas palabras son palabras del Espíritu Santo a través del profeta Zacarías. Y el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó, ¿quién? Desde lo alto, la aurora. ¿Y quién es la aurora? Cristo. Es interesante que uno de los motivos por los que Cristo vino fue por la misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Si la misericordia de Dios no hubiese sido extendida para con los hombres no hubiesen recibido salvación. Porque la misericordia de Dios hace que Dios quite de ti y de mí el juicio que nosotros merecemos. Y por lo tanto nos otorgue la gracia que no merecemos. Y usted no puede
darle el perdón. Escuche, hermano, usted no puede darle el perdón a una persona, porque el perdón, ¿quién lo merece? ¿Quién merece el perdón? Nadie. Nadie merece el perdón. El perdón es un regalo que se otorga. Por lo tanto, nunca podrá otorgar el perdón, que es una expresión de la gracia, si primero no le quita al otro lo que el otro merece. Por eso hay que tener misericordia primero, para después perdonar. La gracia de Dios vino a mí porque vino primero la misericordia. Y la misericordia vino a través de Cristo primero. Y por eso Él aparece en la tierra, para salvar a los hombres. Pero con Él venía la gracia. Y la gracia fue otorgada gracias a que Él pagó por nosotros. Por eso, si yo miro a alguno de ustedes que peque contra mí, debo estar dispuesto a perdonarlo al 100% y una sola vez y por los siglos de los siglos, como Cristo me perdonó a mí. Pero para eso primero tengo que extenderle misericordia. Y no puedo extenderle otra misericordia aparte de la que Él me extendió. ¿Y qué significa extenderle misericordia? Estar dispuesto a pasar por alto todo lo que hizo conmigo para yo poderle otorgar a ti la gracia que Dios me dio. De perdonarle a usted todo de la misma manera que Dios me perdonó a mí. En esas mismas ideas vuelvo a hacerle la pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Usted ya tomó la decisión de perdonar a su hermano hasta que la muerte nos separe? Porque quiera usted o no quiera usted, su hermano es su hermano hasta que la muerte los separe. Después de la resurrección no habrá problema porque usted se levantará sin pecados, pero allá le vamos a dar cuenta a Dios con el trato que tuvimos con él, hermano. Hay personas entre la familia difíciles de soportar, ¿no es así? Los que tuvimos hermanos, varios hermanos. El que fue solo, pelea solo, pero el que tiene hermanos pelea con su hermano. Pero las familias grandes, las antiguas, que eran 15, 10, 20. Entre ellos hay hermanos difíciles de soportar, ¿cierto? Pero son sus hermanos. Algunos se fueron de la casa por no soportar al hermano, porque prefirieron el bien de ellos que el del hermano. Prefirieron huir. La misericordia hace que uno nunca huya. La misericordia hace que uno perdone. La misericordia no hace que uno huya. La misericordia hace que uno se ponga a favor del otro y le otorgue al otro lo que el otro no merece. La misericordia hace que el mal hermano le quite uno la carne y uno deje que se la lleve y le dice: hijo, si se va a llevar la carne, llevas el plato, porque un plato sin carne, ¿qué plato es? Llévate todo. ¿O no es así? Eso hace la gracia, la misericordia y la gracia juntos. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Y si usted va a la Escritura, vamos a leer ese Salmo 119, 156. Alguien lo tiene, que lo lea por ahí con voz fuerte. El Salmo 119, 156, porque yo quiero leer otro texto de Lamentaciones. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Bien, muchas, no solo grandes, sino muchas. Y la Escritura dice que son nuevas cada día. Cuando me pongo a pensar en esto, yo me he preguntado: ¿cuánta misericordia tengo yo para con ustedes? ¿Y cuánta misericordia tienen ustedes para conmigo? Y si vamos a la Escritura para mirar cuánta misericordia, ¿cuánta debemos tener? ¿Y cuánta es mucha? Sencillamente es toda aquella que Dios ha tenido conmigo. Y la misericordia de Dios, cuando hablamos de cantidad o de espacio, la misericordia de Dios dice que son muchas y son eternas, duran para toda la vida, aquí y allá. Por eso he tenido que pedirle perdón a Dios por mi impaciencia con muchos. Y me falta misericordia. Por eso les vuelvo a decir, como les dije el domingo pasado, les vuelvo a decir: he decidido en mi corazón y clamo a Dios para que Dios me ayude, y yo les ruego a ustedes que ustedes me ayuden a orar a Dios para que Dios me ayude a hacerlo. Pero también lo haga usted. He tomado la decisión de aceptar cualquier trato que ustedes me den, sean buenos o sea. En otras palabras, pueden hablar mal de mí si quieren hacerlo.
¿Pueden hacerme juicios y juzgarme? También pueden hacerlo. ¿Sabe que la misericordia no se da en los tiempos buenos? ¿Se da en los tiempos difíciles? Ahí es ahí donde se ve. Usted demuestra su amor y su capacidad de perdón cuando enfrenta las dificultades. Cuando yo enfrente dificultades con usted y usted conmigo, sabré cuánto me ama usted y usted sabrá cuánto te amo yo. Sabrás si tienes un hermano o un enemigo, o si tienes un hijo de Dios o un religioso al lado. Porque si realmente tienes un hijo de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios se va a manifestar en usted para con el hermano, porque Cristo se manifiesta a través de nosotros para con el hermano. ¿Cuántos de ustedes han querido abrazar a Cristo algún día? Entonces, ¿por qué no abraza a su hermano? ¿No abrazamos a Cristo cuando abrazamos al hermano? ¿O no es así? Sí. ¿No le damos un vaso de agua a Cristo cuando se lo damos al hermano? ¿No le damos la mano a Cristo cuando se la damos al hermano? ¿Y cuándo disfrutamos el perdón de Él? Cuando perdonamos al hermano. Por eso es maravilloso conocer la misericordia de Dios. Y Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 22 y 23 dice: por la misericordia. Yo quiero que entienda esto. Usted y yo estamos aquí vivos por la misericordia de Dios. Si no hubiese misericordia de Dios para ti, usted estaría muerto hoy. Yo estaría muerto. Y algunos nos preguntamos: ¿por qué el homosexual? ¿Por qué la lesbiana? ¿Por qué el violador está vivo? ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado de ser misericordioso. Si fuera por mí, los eliminaría. Y a veces he dicho: Señor, ¿por qué no levantas un rey como David? Y como que oigo que la palabra que el Señor dice: ¿para qué? ¿Para qué, Javier? Dice: para que elimine a todos esos. Pero cuando me puse a estudiar el texto, yo le digo: Señor, no lo envíe, porque el primero que eliminaría sería a mí. David fue levantado dentro de la ley. Cristo fue levantado dentro de la gracia. Aunque la gracia nunca ha dejado de estar. David fue levantado para ser un rey que cumpliera la ley para con los hombres. Pero Cristo fue levantado para cumplir la ley a favor mío, para que la ley no me mate a mí. Y yo no le aplique la ley a ninguno de ustedes, sino la gracia de Dios. Por eso es maravilloso entender esa diferencia de la aplicación de muchas cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice: la ley vino a causa por Moisés, dice San Juan capítulo 1, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Este mundo quiere ver personas que tengan a Cristo. Por eso hay un mandamiento que dice la Biblia muy clarito: si nosotros nos amamos aquí como Dios nos amó, los de allá afuera sabrán que somos hijos de Dios. Pero si nosotros, como los de afuera, nos tragamos, nos mordemos y nos masticamos, ¿qué diferencia hay con ellos? Ninguna. Por eso es maravilloso mirar la misericordia de Dios, que son muchas, que son grandes, pero son nuevas cada mañana. Y quiero leer este texto porque quiero retarlo, hermanos. Usted y yo tenemos que levantarnos todas las mañanas con la mentalidad de que Dios nos ha extendido nuevas misericordias. ¿Qué es la luz de cada día? ¿La luz de ayer del sol es la misma de hoy? ¿El calor del sol de ayer es el mismo de hoy? No, es nuevo. Nuevo. ¿El aire de ayer es el mismo de hoy? ¿Sí o no? No, es nuevo. De hecho, el aire gira y va rotando. No sé el que pasó ayer por dónde irá. Y mucho de ello ya no lo tomamos y lo contaminamos. Es nuevo. Y el texto dice: por la misericordia de Jehová, versículo 22, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han cansado de tener misericordia de otros? Hacen la mano los que alguna vez se han cansado de tener misericordia de otros. Dice: ya nomás con este, no lo soporto más. ¿Cuántos han dicho alguna vez: no soporto más a alguien? No, se van aumentando las manos. Y los que no lo alzan es porque siguen en el lío, están luchando por soportar al otro. Versículo 22: nueva son cada mañana.
Miren, hermanos, quiero hacer una pregunta según el versículo 23. Por favor, miren el versículo 23. ¿Qué atributo de Dios debe estar visible en ti para que la misericordia de Dios se vea todos los días en tu vida para con los hermanos? ¿Cuál? ¿Cuál? La fidelidad. Solo aquel que aprende a ser fiel a las Escrituras, por lo tanto aprenderá a obedecerla fielmente, tendrá misericordia todos los días para con los hermanos. En otras palabras, el día que yo dejo de amarlo a usted como Dios me lo ha mandado, ese día yo dejé de vivir en la fidelidad de Dios. Porque Dios también ha puesto en nosotros ese atributo, el atributo de aprender a ser fieles. Yo hago una pregunta. ¿Ha decidido usted ser fiel hermano de su hermano a pesar de su hermano? ¿Ha decidido ser usted un fiel marido a pesar de su esposa? ¿Ha decidido usted ser una fiel esposa a pesar de su marido? ¿Ha decidido usted ser un fiel padre a pesar de sus hijos? ¿Ha decidido usted ser un fiel hijo a pesar de sus padres? Y la pregunta, ¿ha decidido usted ser un fiel hermano a pesar de su hermano? Porque si no es así, no podrá manifestar la misericordia de Dios en tu vida. El texto es muy claro. Por tu fidelidad, por tu gran fidelidad, nuevas son tus misericordias cada mañana. El hombre fiel a su esposa se levanta todas las mañanas a saludarla y a decirle: buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció? En cambio, el hombre infiel se levanta todas las mañanas y le saluda a su esposa y le pregunta: ¿cómo amaneciste? Porque el uno ve una oportunidad nueva para amar a una mujer, el otro ve un problema al ver a su mujer. ¿De cuál de los dos eres tú? Cuando usted ve a su hermano contencioso y difícil de soportar, ¿qué dice? ¿Otra vez esté por aquí? ¿No se lo ha llevado el Señor? O usted lo ve y le da un abrazo y dice: hermano, usted es un excelente instrumento para que yo muestre la misericordia y el amor de Dios. Entre más difícil sea el hermano, más potencial se desarrolla en ti para amar. ¿O no es así? Porque si el otro no tiene problemas, usted no tiene nada que hacer por él, entonces no tendrá la oportunidad para amar. Pero si el otro tiene muchas dificultades, usted tendrá muchas oportunidades para hacer el bien. Y para decirle: de la manera que Dios me ha tratado a mí, te voy a tratar a ti. De la manera que Dios me ha quitado a mí, te voy a quitar a ti. Y de la manera que Dios me ha dado a mí, yo te voy a dar a ti. Porque las misericordias de Dios son grandes, son muchas, son nuevas y son eternas. En el texto que leyó mi hermano no le llegamos hasta allá, ¿cierto? Esta mañana. El Salmo 103, creo que llegamos hasta el 13, pero el versículo 17 dice estas palabras: la misericordia de Jehová, ¿desde dónde es? Desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso, hermanos, cuando usted vea que el impío vive, que el malo vive, que el que te hace mal sigue viviendo, no se pregunte por qué Dios lo tiene vivo, porque aquí está la respuesta. Porque es que la eternidad, la misericordia de Dios va desde la eternidad hasta la eternidad y pasa por un punto que es la tierra. Por lo tanto, Dios tiene misericordia de toda la tierra en general, de los unos y de los otros. Porque nosotros decimos: Dios hace caer el sol sobre buenos y malos. ¿Y su misericordia también o no? ¿También? ¿También? Solo nosotros, que somos inmisericordes y nos creemos a veces mejores que Dios, queremos que Dios elimine a los malos, pensando que nosotros somos mejores que ellos. Pero el ejemplo del apóstol Pablo es que cuando él se miró como pecador, dijo: yo soy el peor de todos, del cual Dios ha querido tener misericordia y me ha tenido por digno de estar en el ministerio. En Éxodo 33, 19. En Éxodo 33, 19 la escritura dice: yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Hay hermanos que quieren aplicar este versículo. Este versículo solamente lo puede aplicar aquel que es soberano, Dios. Usted no. A usted se le da la orden de tener misericordia de todo mundo.
Dios no tiene misericordia de todo el mundo. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener. Pero, para entender este principio, ahorita vamos a mirar que la misericordia tiene básicamente tres facetas. La misericordia tiene tres facetas. Hay una misericordia general, hay una misericordia especial y una misericordia soberana. En la soberanía de Dios, esta misericordia tiene que ver con aquella que le quita al pecador lo que merece, el juicio eterno, para otorgarle la gracia y el perdón. Eso es una obra solo de Dios, porque solo Dios es juez y solo Él puede condenar y solo Él puede dar vida. Nosotros no somos jueces. Esta mañana les preguntaba, ¿alguno de ustedes tiene permiso para hacer juicio a otro? ¿Juicio condenatorio? No. ¿Y cuántos tenemos orden de parte de Dios para perdonar a todos? Todos. Es muy fácil perdonar al hermano, pero Dios no nos mandó perdonar al hermano, mandó perdonar al enemigo. Porque al hermano debemos perdonarlo por inercia propia. Porque usted no se levanta contra su propio dedo, ¿sí? Usted me dice, yo voy a llamar a este dedo, para este no. A este lo dejo larguito y a este lo voy a cortar por aquí. ¿Sí usted hace eso? No, porque es su propia carne. Mira al hermano que está al lado y dígale, tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. Tu casa es mi casa es tu casa. Ay, sí, no. También, hermano, también. Tu carro, todo es mío, todo es tuyo. Pero bajo la administración soberana de cada uno. Ay, hermano, ahí sí se meten en líos de una vez. Tan concentrados estaban hasta ese momento. Bueno, vuelvan otra vez aquí. Jehová, el Dios de los cielos. Escuchen, hermanos. Vuelvan acá otra vez. Jehová, el Dios de los cielos, le dice allí a Moisés: yo haré pasar sobre todo mi bien delante de tu rostro, y yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y yo, dice el soberano, el juez del universo, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero si usted ha tenido el privilegio de conocer a Cristo, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y ha sido clemente contigo para que tú y yo seamos misericordiosos y clementes con todos. Amén. Porque nosotros no somos soberanos, somos criaturas del cual el soberano tuvo misericordia y compasión, para que nosotros tengamos compasión y misericordia de todos. ¿A quién le extiende Dios la misericordia soberana? Eso es asunto de Él. Pero ¿a quién le extiendo yo misericordia? A todos. A todos. Hasta Dios nos permite a veces tener misericordia de las cucarachas y las ratas. Uno ve una cucaracha y dice, no, esa no la mato, déjela que vaya, aquella sí. ¿O no ha pasado así? Sí. ¿Sabe que Dios ha matado personas por misericordia de animales? Y algunos hombres se matan por misericordia a un animal. Usted va en un carro impulsado y ve un gatico que sale. Usted se mata por no matar al gato. Yo mato al gato por no matarme a mí. Pero es una reacción. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué deberías? ¿Matarte tú y matar a tu familia en lugar de matar al gato? ¿O es mejor matar al gato y no matar a la familia? Es mejor matar al gato y no a la familia, y yo no tengo problema con eso. Pero Dios ha puesto misericordia en nosotros, aún para los animales, y que permiten reacciones instantáneas que uno no piensa de matarse uno y no matarlos a ellos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos de nosotros preferimos que un gato viva y matamos a nuestro hermano, en lugar de tener misericordia más del hermano que del gato. Estamos en los tiempos donde la gente tiene más misericordia de los animales que de los seres humanos. Y tenemos en la iglesia muchos hermanos que tienen más misericordia de cualquier cosa que de sus hermanos. Hermanos, usted no puede elegir de quién va a tener misericordia, ni puede elegir a quién va a perdonar, ni puede elegir con quién va a ser bueno. Si Dios ha sido bueno, misericordioso y perdonar contigo, usted tiene que hacerlo con todo tu prójimo.
Si usted dice, no se lo merece, para eso está la misericordia. La misericordia otorga perdón al que no se lo merece. Y le da a esa persona lo que no merece, lo que él necesita, lo que sea. Perdón, perdón, amor, comida, abrigo, hasta la cartera. Tome la cartera. Oh, Dios no se despojó de todo en su misericordia por amor a nosotros. Hermano, qué maravilloso es que nosotros entendamos. Por eso es maravilloso conocer los atributos de Dios. Mucha gente conoce mucha Biblia. Muchos creyentes conocen demasiada Biblia, pero no conocen a Dios. Y saben Biblia para juzgar a otros, pero no conocen a Dios, que no juzga a nadie. Porque la verdad es esa. Le hago una pregunta. Cuando lleguemos al cielo, ¿quién nos va a juzgar? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién? El Padre. Pero la Biblia dice que el Padre entregó todo juicio al Hijo. Y el juicio dice, yo no lo voy a juzgar a ustedes en el día venidero. Entonces, ¿quién va a juzgar? Porque Él no vino para juzgar, vino para salvar. ¿A quién va a poner el juicio? Su palabra. Su palabra nos va a hacer juicio. San Juan capítulo 12 lo hemos leído varias veces. En el día final será la palabra que yo les he hablado la que los juzgue a ustedes en el día postrero. Por eso dice la Biblia, cuídense de hablar, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Y las palabras de que salen de nuestra boca salen de nuestro corazón. El que murió en la cruz y resucitó y está sentado en el cielo, ¿está en este momento haciendo juicio a alguien? ¿Qué está haciendo? Intercediendo, orando por usted y por mí y por todos los que no han llegado. El día del juicio no ha llegado, pero va a llegar. Y ese le corresponde solo a Jesús con su palabra. Con su palabra. ¿Qué diferencia hay entre la misericordia y la gracia de Dios? Ya lo hemos visto. La misericordia le quita al pecador lo que el pecador merece. Por eso tener misericordia de otro es no cobrarle al otro lo que el otro merece. No pedirle al otro o no darle al otro lo que el otro merece. Y cuando la misericordia actúa, la gracia llega y cubre al pecador con lo que el pecador no merece. La misericordia le quita a él lo que merece y la gracia le otorga lo que no merece. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros vivimos hoy por la misericordia de Dios? Todos. Todos los que estábamos aquí en la ley de Dios deberíamos estar muertos. Pero Dios extendió su misericordia para otorgarnos gracia, o sea, vida, para que hoy estemos juntos delante de Él y disfrutemos la gracia de Él. Porque por gracia somos salvos. Sí, pero porque la misericordia obró para quitarnos la condenación, ¿no? No es así. Señor, gracias por este alimento. Sí, gracias a Dios porque la misericordia de Él obró para que usted no aguante hambre, porque deberíamos aguantar hambre y Dios nos otorga el almuerzo. Y algunos, como les dije la vez pasada, ni siquiera tenemos tiempo para darle gracias a Dios por la gracia de tener comida. Nos comemos el alimento como si mereciéramos la comida que nos dan. Es solo gracia de Dios. En esas tres facetas de la misericordia de Dios, quiero que miremos algo. Bueno, ya lo vimos. La misericordia le quita al pecador lo que justamente merece por su pecado. Y la gracia le otorga al pecador lo que por sí mismo no merece, ni puede conseguir. La diferencia entre la una y la otra. Ahora, están las tres facetas de la misericordia de Dios. La misericordia general, la misericordia especial y la misericordia soberana. Vamos a mirar esas tres cositas, que creo que nos queda tiempo para eso. Leamos estos dos textos de Salmo 145, versículo 9 y Hechos 17, 25. Estos dos muestran misericordia general para Dios, de Dios para con toda su creación. Misericordia para todos, incluyendo los parásitos, incluyendo todo aquello que a veces nosotros aborrecemos y que nosotros queremos que no existan, que no vivan. Pero Dios tiene misericordia para con toda su creación. El Salmo 145, versículo 9,
La escritura dice, bueno es Jehová, ¿con cuántos? Para con todos. Y su misericordia, ¿sobre qué está? Sobre todas sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué la culebra sigue viva en la tierra? Y sigue comiendo. ¿Por qué las aves de los cielos, si no trabajan, no hilan, no almacenan, pero todos los días comen? ¿Por qué? Ahí está la providencia de Dios en todo esto. Porque algunos pueden decir, es la providencia de Dios, sí, pero la providencia de Dios, Dios tiene cuidado de todos gracias a su misericordia para con todos. Él cuida de su creación. Y Él la va a destruir un día. Porque un día no van a caer cucarachas, ni pajaritos, ni nada de todo esto creado, no va a caer nada, todo lo va a destruir. Pero lo sostiene hoy por su misericordia. Por su misericordia. Bueno es Jehová, porque Él es bueno, puede ser, Él es misericordioso. Y su misericordia, su bondad se muestra en su misericordia. Por eso la escritura es muy clara. Si usted quiere perdonar a su hermano, primero tiene que ser bueno y misericordioso con él. Y la manera de mostrar la misericordia y la bondad para con su hermano es perdonándolo de la manera que Dios lo hizo con nosotros en Cristo Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, está hablando el apóstol Pablo allí a los filósofos y sabios atenienses. Y en este capítulo 17, él hablándoles del Dios de los cielos, él les muestra que él tiene misericordia para con toda la creación. El capítulo 17, versículo 25, la escritura dice: el Dios que hizo, el del 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien que da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Cuál animal odia usted? Porque humanamente casi que todos los seres humanos tienen un animal que no lo pasa. Y algunos dirán, ese animal no debiera existir. La misericordia de Dios es mucho más grande que usted y yo. Y ese animalito lo mira a usted y se ríe y dice, no vivo por causa tuya, vivo por la misericordia de Dios. Vivo por la misericordia de Dios. A algunos no les gustan las cucarachas, pero viven por la misericordia de Dios. A otros no les gustan los ratones, pero viven por la misericordia de Dios. A otros no les gustan las culebras, pero viven por la misericordia de Dios. Dios las cuida todas. Y la misericordia de Dios no solamente es para con ellos, sino para con toda la creación. Para toda la creación. En el texto de Mateo 5:45, vamos allí. Y el texto de Isaías 27:11. Veo misericordia especial. Esta misericordia especial se manifiesta solo para con los hombres, buenos o malos, justos o injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. La escritura, vamos a leer todos juntos este texto. Vamos a leer desde el versículo 44 para poder tomar el versículo 45. Leamos el 44 todos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso se llama misericordia especial, que viene para todos los seres humanos sin importar. Por cuanto todos los seres humanos venimos de un solo ser, quien Dios hizo, creó y amó, que fue Adán y Eva, Dios tiene una misericordia especial para con ellos, y en promesa a toda la descendencia humana, nosotros vivimos bajo promesas de Dios, y Él tiene misericordia. Y una de esas es que ese sol que sale allá arriba, Dios no le dice al hombre sobre mis hijos y sobre los impíos no. Y esa lluvia que cae sobre los justos y sobre los injustos. Hay hermanos que siembran una matica de hortaliza y no les da nada. El impío siembra hectáreas y hace millones de pesos.
¿Por qué pasa eso? Por la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Uno de los ejemplos de misericordia, en este caso especial que veo en la Biblia, es el caso de Judas. Y mirar que Dios, nuestro Salvador, sabía quién era Él, y le dio la tesorería, sabiendo que era ladrón. Le dio la tesorería. A veces me he hecho preguntas, ¿cuándo el Señor hizo un balance económico de lo que habían dado y le dijo a Judas, venga, tráigame cuentas? Parece que nunca. Y me pregunté, bueno, ¿y Judas entregó la bolsa o se ahorcó con ella? ¿O la había escondido? ¿Y quién la cogió después? Al Señor no le preocupaba eso. Qué misericordia la que tuvo Dios con él. Le dio autoridad, igual que todos los discípulos, para ir a predicar el Evangelio, y le dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, porque él estaba en el grupo. Y seguro que lo hizo. Robaba, y Jesús sabía que robaba. Y nunca lo delató, porque donde lo delate Pedro le corta la cabeza. ¿O no es así? ¿Qué hubiese hecho usted con Judas si hubiese sabido lo que Judas estaba haciendo? ¿Qué hubiese hecho usted? Le da carta de despido y lo lleva a la oficina de trabajo y no le da liquidación. ¿Qué hizo Jesús? Amarlo hasta el final. Amarlo hasta que el propósito de Dios se cumpliese en él y con él. No lo expuso públicamente, porque no le dio el privilegio a los demás discípulos de entender lo que estaba pasando. Aun cuando le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Después de decirle, el que come en la mesa, en mi propio plato, ese me va a traicionar, y él comió, y después le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y los otros no entendieron nada. Por la misericordia de Dios. Y porque realmente Judas estaba con un propósito de cumplir un propósito en el plan de Dios. Y era necesario que existiera. Hermanos, mire, hermanos, la verdad es que cuando yo estudio la misericordia de Dios tengo que arrepentirme cada día de cómo yo trato a los demás. Porque no es la manera en que Dios me trata a mí. Y aún les pido perdón por el tonito en que a veces les hablo, hermano. Pero tenga paciencia, es el que con el que nací. Estoy diciendo al Señor que me lo vaya cambiando poco a poco, para que vaya pareciéndose un poquitico más al de Jesús. Pero a veces Jesús era más directo que yo. Más cruel que yo en la manera de hablar. Dios es misericordioso. Y Isaías 27:11. Esta misericordia no irá más allá de la tumba. Ninguna de estas dos misericordias irá más allá de la tumba. Todas estas dos misericordias irán desde el nacimiento de toda criatura hasta su muerte, pero no más allá. Muchos, miren, la mayoría de nosotros que crecimos en la doctrina católica, crecimos conociendo esta misericordia. Pero la mayoría de los católicos creen que esta misericordia los va a salvar. Y es el problema de que ellos no han entendido eso, que esas dos misericordias no salvan. La misericordia general y especial no salva, solo la misericordia soberana que viene por medio de Jesús. Las plantas crecen por la misericordia de Dios a través del agua y el sol y la tierra. Pero los seres humanos no serán salvos, ni por sus obras, ni por la tierra, ni por el sol, ni por nada de lo creado. Solamente serán salvos por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Isaías? Léame alguien Isaías 27:11, por favor. ¿Alguien está ahí? Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿De qué clase de misericordia está haciendo el Señor estas amenazas? De esta misericordia general y especial. Hay momentos en que la misericordia de Dios se acaba para los hombres, y aún para nosotros hay misericordia general y hay misericordia especial, y va hasta la tumba. Por eso Dios dice, no más misericordia deja para con ellos, cortémoslos. Pero la misericordia soberana permanecerá en nosotros por los siglos de los siglos. Por eso no corre riesgo de ningún hijo de Dios perderse, pero sí corre riesgo de morir en cualquier momento. Ningún hijo de Dios irá al infierno, pero muchos aguantarán hambre, porque el Señor cortará la misericordia en el plato. A muchos nos llega la sequía y las maticas se secarán.
pero la misericordia soberana permanece por los siglos de los siglos. Hermanos, esta misericordia la administra Dios. Esta misericordia Dios también nos la da para nosotros administrar. En los unos a los otros, de la misma manera en que nosotros la recibimos. Por eso es necesario entender estos principios. Y terminemos con el Salmo, estos 3 versículos. Salmo 136, versículo 1, que en cierta manera ya lo leímos. Alabad a Jehová. Alaben a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su. Esa no es misericordia ni general ni especial, esta ya es misericordia soberana, la que permanece, ha permanecido y durará por los siglos de los siglos. Es la misericordia que reciben las personas que por la gracia de Dios pueden reconocer que son pecadores y por la gracia de Dios pueden reconocer a Jesús como Salvador. Que no descansan sobre las obras humanas, sino descansan en la obra de Jesús. Alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a Tito 3:5. Porque Tito 3:5 habla de que Él nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Y vamos allí en el libro de Tito. El capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ninguna, hermano, ninguna obra suya le sirve para salvación, ninguna. La única obra que el ser pecador tiene a favor para salvación es la obra de Jesús, no más, la obra de Jesús. Los impíos, les decía la vez pasada, los impíos no tienen ninguna obra a favor de ellos, ni una. Pero Dios en su misericordia quiso que usted y yo, los que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo, tengamos una obra a favor. Pero no la de nosotros, la obra de Jesús. La obra de Jesús. Por eso si usted ve un impío, que usted dice que es su amigo y no le comparte la palabra de Dios, usted es el peor enemigo que esa persona tiene. Y si usted tiene un amigo impío que no le comparte la palabra, usted no ama a ese impío y usted está buscando que ese impío vaya al infierno. Porque ese impío vive bajo la misericordia general de Dios, sí. Vive bajo la misericordia especial de Dios, sí. Pero eso van hasta la muerte de él. Él necesita la misericordia soberana. Y puede ser que Dios te la extienda a través de la predicación del Evangelio. Que usted le comparta de Cristo Jesús. Tal vez Dios, en su misericordia, ha querido tener misericordia de él y ha querido compadecerse de él y extenderle salvación. Por eso el texto dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Sabe, hermanos, que la mejor manera de salvar a un hermano de sus situaciones no es haciéndole un juicio condenatorio? ¿Cuál es? Extendiéndole misericordia. Romanos es muy claro al decir que es por las misericordias y la benignidad de Dios que nosotros vamos al arrepentimiento. No es por la ira ni el juicio de Dios que nosotros nos arrepentimos, es por sus misericordias y sus bondades para con nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Además de eso, porque Él nos lavó en la regeneración. Cuando nos dio vida, nos lavó de todos nuestros pecados. Y aparte de eso, nos renovó en el Espíritu Santo y lo sigue haciendo porque Él nos sigue renovando de día en día, usando las Escrituras. Y terminamos con Lucas 1:78, que ya lo leímos. Por la entrañable misericordia de Dios, por la entrañable misericordia de Dios, hermanos, para poder tener misericordia de Dios, que es misericordia entrañable, usted tiene que tener más que una amistad con su hermano. Porque la misericordia que viene en las entrañas, por lo general, se aplica a las personas que son de nuestra familia. Si usted ve a su hijo que va a pasar la calle y ve venir un carro con alta velocidad, ¿no le da un terrible dolor por aquí en las tripas? Eso es entrañable misericordia, de la que viene de las entrañas. La misericordia de nosotros con los hermanos a veces viene de la lengua nomás. Hermano, yo te aprecio, yo te amo, pero en las entrañas no siento nada por él. La misericordia de Dios viene de su entrañable, de las entrañas de Él. Por lo cual envió a su Hijo.
Él no nos dio cualquier cosa, Él nos dio lo mejor que Él tenía, su propio Hijo, parte de Él. Hermanos, si usted no es capaz de morir por su hermano, usted no tiene misericordia de Él. Si usted no es capaz de dar lo mejor que usted tiene por su hermano, y lo mejor que usted tiene para dar es usted mismo, nada de lo que usted tiene es valioso comparado con lo que usted vale. Por eso cuando Dios quiere que yo tenga misericordia de ti, Él quiere que yo me entregue por usted. Es muy fácil darle a otro algo de lo que yo tengo, pero otra cosa es darme yo mismo por él. Es muy fácil sacrificar algo de lo que yo tengo por otro, pero otra cosa es sacrificarme yo por él. Cristo no sacrificó nada de lo que Él tenía por nosotros. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y con Él nos entregó todo lo que Él tenía. Termino con este ejemplo. Voy a hablarle a los jóvenes. Voy a usar un ejemplo. Voy a usar a Manuelita que está aquí conmigo. Si Manuelita se quemara todo su rostro y toda su linda piel fuese quitada y solamente quedan las quemaduras, alcen la mano los muchachos que pondrían los ojos en ella para casarse con ella. Porque muchos de aquí están buscando esposa. A lo mejor ninguno. Porque cada uno busca su propio beneficio. Pero ¿quién podría tener misericordia de ella como varón y decirle: Manuela, a pesar de que Dios permitió que tu linda piel se quitara, yo sé que tú sigues siendo linda por dentro, yo quiero casarme contigo? Hermano Henry, ¿me permite ser el esposo de tu hija? Que no amen al otro por lo que ustedes quieren amar, sino que amen al otro por la necesidad que tiene el otro y necesita de tu amor. Como Dios lo hizo contigo y lo hizo conmigo. ¿Qué vio Dios en nosotros cuando decidió morir por nosotros? ¿Algo bueno en ti y en mí? Nada bueno. Y en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo pecadores condenados y habiendo levantado contra el Hijo de Dios y habiéndonos ido en contra de Él, aún así Él decidió morir por nosotros, perdonarnos y salvarnos, para que la misma misericordia que Él tuvo con nosotros la tengamos con los demás. Amén, amén. Que Dios en su misericordia nos enseñe a ser misericordiosos los unos con nosotros, de la manera que Él lo fue con cada uno. Soberano Dios, gracias por este privilegio de conocerte a ti en tu misericordia. Y aún sabemos que no te conocemos como realmente tú eres, pero gracias por aquello en que podemos conocerte. Y personalmente, una vez más, humillo mi corazón delante de ti y reconozco, Dios, que no he sido, de hecho, no soy misericordioso como tú lo eres conmigo. Y te pido perdón por ello. Pero dispongo mi corazón y mi vida para que tú me enseñes a ser misericordioso como tú lo eres conmigo. Y me enseñes a amar a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos, al prójimo y al enemigo, de la misma manera que tú me amaste a mí. Y me enseñes a dar por ellos de lo que tú me diste a mí. Y si es necesario entregar mi vida, enséñame a hacerlo, Dios. Oro para que mi oración no sea solo una petición de palabras, sino para que realmente sea la voluntad tuya en mí. Y no solo en mí, sino en mis hermanos. Y ayúdanos a amarnos como familia, a amarnos como hermanos, a no rechazarnos, a no menospreciarnos por nuestros pecados y nuestras debilidades, sino ayudarnos a tener misericordia y levantarnos unos con otros y poder vivir para ti todos los días de nuestra vida, hasta el día en que tú vengas y podamos, Señor, honrarte en tu venida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.